Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fuerzas debidas a campos magnéticos. Nuestro grupo está conformado por Rodrigo Tarache, Freddy Solano y Joaquín Rodríguez, quien les habla. Las fuerzas magnéticas es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. Del mismo modo, los objetos con carga que se mueven en direcciones opuestas tienen una fuerza repulsiva entre ellas. Fuerzas debidas a campos magnéticos pueden experimentarse en al menos tres formas. La primera, en una partícula cargada en movimiento en un campo. La segunda, en un elemento de corriente en un campo externo. Y la tercera, entre dos elementos de corriente. Fuerzas sobre una partícula cargada. Las fuerzas eléctricas sobre una carga eléctrica estacionaria o en un movimiento en un campo eléctrico están dadas por la ley experimental de Coulomb y se relacionan con la intensidad del campo eléctrico, como podemos ver en la primera fórmula, donde fuerza eléctrica es proporcional, a la carga y al campo eléctrico. Pero algo importante es que si Q es positiva, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección. Un campo magnético solo puede ejercer fuerza sobre una carga en movimiento. Se ha comprobado que la fuerza magnética experimentada por una carga en movimiento con una velocidad en un campo magnético, como podemos ver en nuestra segunda ecuación. Pero algo importante de esta ecuación es que la fuerza magnética proporcional a la carga por la velocidad por el campo magnético es de que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y el campo magnético. A partir de, algo importante es que ya teniendo la primera y la segunda ecuación, podemos comparar tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética. Es importante resaltar que la fuerza eléctrica es independiente de la velocidad de la carga y puede realizar trabajo sobre esta última carga y alterar su energía cinética. En cambio, la fuerza magnética depende de la velocidad de la carga y es normal a ella. Además, no se puede realizar trabajo sobre la carga, puesto que se encuentra en ángulos rectos con relación a la dirección del movimiento de la carga, ni causar incremento en la energía cinética de esta. Como podemos escuchar, es totalmente opuesta a la fuerza eléctrica. La fuerza magnética es generalmente reducida en comparación a la fuerza eléctrica, salvo a altas velocidades. En caso de que una carga en movimiento, en presencia de campos tanto eléctricos como magnéticos, la fuerza sobre la carga está dada como fuerza igual a fuerza eléctrica más fuerza magnética, o por la ecuación de Lorentz, como podemos ver en la diapositiva, en relación a la fuerza mecánica con la fuerza eléctrica. La ecuación de Lorentz se relaciona la fuerza mecánica con la fuerza eléctrica. Si la masa de la partícula cargada en movimiento en los campos A y B es m, por efecto la segunda ley de Newton, como vemos en pantalla esta fórmula. Una solución importante es de que para hallar el campo eléctrico es importante ver esta ecuación. En la siguiente tabla es un resumen de las fuerzas ejercidas sobre una partícula cargada, en donde está el estado de la partícula y cada uno de los campos. En el caso B tenemos la fuerza sobre un elemento de corriente.
Para determinar la fuerza sobre un elemento de corriente IDL de un conductor portador de corriente debida al campo magnético B, la ecuación Fm igual a Q por U cruz B se modifica en base a que el hecho de una corriente de convección está dada por esta ecuación, J igual a ρ de V por U. Entonces tenemos que la relación entre dos elementos de corriente está dada por esta ecuación, IDL igual a KdS igual a J por dV. Combinando estas dos ecuaciones anteriores, estas y estas, vamos a obtener que IDL es igual a ρ por U por dV, y eso va a ser igual también a dQ por U. Alternativamente también vamos a obtener esta ecuación, que IDL es igual a dQ sobre dt por dl, que va a ser igual a dq por dl sobre t, que va a ser igual a dq por u. Por tanto, vamos a obtener que IDL va a ser igual a dq por u. Eso indica que una carga elemental de q que se mueve a una velocidad u, produciendo así el elemento de corriente de q, u, es equivalente a un elemento de corriente de conducción IDL. En consecuencia, la fuerza sobre el elemento de corriente IDL en un campo magnético B se halla a partir de la ecuación Fm igual Q por U cruz B, mediante el reemplazo de QU por IDL. Es decir, va a quedar dF va a ser igual a IDL cruz B. Bueno, si la corriente I fluye a través de una trayectoria cerrada L o un circuito, la fuerza sobre el circuito está dada por F igual a la integral cerrada de L de I por dL cruz B. Las dos ecuaciones anteriores, el campo es externo al elemento de corriente IDL. Si además, en vez del elemento de corriente de línea IDL, se tienen elementos de corriente superficial KS o de corriente volumétrica JdV. La aplicación de la ecuación IDL igual KdS igual JdV convierte la ecuación de F igual a I dL cruz B en las siguientes ecuaciones: dF igual a KdS cruz B o dF JdV cruz B. Y la ecuación que mencionábamos sobre un circuito cerrado, F integral cerrada de L de I de L cruz B, en estas otras dos ecuaciones, que sería F igual a la integral de S por K de S cruz B, o F integral de V de J de V cruz B. Bueno, para la experimentación de la fuerza de Lorentz, tenemos que si un conductor por el que circula una corriente, en este caso este será el conductor, y ese está en medio de un campo magnético, este va a sentir una fuerza perpendicular tanto al campo magnético como a la corriente. En este caso va a ser una fuerza hacia este sentido, como se muestra ahí en la imagen. También tenemos que si invertimos la dirección de la corriente, la fuerza también se verá afectada y por tanto también se va a invertir, y ya no sería en ese sentido sino en el sentido contrario. Para realizar esta experimentación vamos a tener este montaje en el que necesitamos una gramera, dos imanes que van a mostrar o van a generar el campo magnético, el conductor, y este va a estar elevado en unos troncos de madera para que no influya que no haya contacto con el otro trozo de madera que está sosteniendo los imanes, los cuales generarán el campo magnético. Bueno, a partir de eso vamos a hacer fluir una corriente por el medio del conductor, con una fuente de corriente. En este caso, sabemos que debido a la tercera ley de Newton, para toda acción hay una reacción. En este caso, cuando la corriente pasa por el conductor y en presencia del campo magnético, este va a sentir una fuerza hacia arriba,
por lo tanto los imanes van a sentir una fuerza hacia abajo. Entonces ahí cuando la fuerza hacia abajo de los generada por los imanes y el conductor, entonces lo vamos a tomar en la gramera. Se va a registrar el cambio de peso que va a generar este campo de fuerza. Bueno, empezando aplicándole una corriente de 1 amperio, la gramera va a detectar un peso de 0.3 gramos, que es la fuerza que está haciendo los imanes hacia abajo por la fuerza otra del conductor. En este caso, si aplicamos 2 amperios de corriente, se va a aplicar el peso. En este caso sería 0.6 gramos. Y si aumentamos a 3 amperios la corriente, va a subir a 9 gramos el registro del peso. En este caso, si invertimos la corriente, la dirección de la corriente, la fuerza se verá afectada, o sea, ya no será en la dirección que está ahorita, como la mostramos ahorita, sino será en dirección opuesta. En este caso, la gramera va a disminuir su peso, y así se demuestra la fuerza de Lorentz. Fuerza entre dos elementos de corriente. Considerando ahora la fuerza entre dos elementos de corriente, 1 y 2, de acuerdo con la ley de Biot-Savart, ambos elementos de corriente producen campos magnéticos, así que es posible hallar la fuerza en el campo 1, ¿sí?, debido al campo 2 por el elemento que fluye a través de dicho campo, como se indica en esta figura. Claro está. Con base a la ecuación de la diferencial de fuerza, que es igual a la corriente que fluye a través de dicho conductor cruz el campo que genera el segundo elemento, tendríamos una ecuación más limpia en esta forma. Según la ecuación de Biot-Savart, el campo magnético generado en la bobina espira 2 va de la siguiente manera. En consecuencia, que esta función nos quiere decir lo siguiente, que es lo que vemos en esta parte, ¿sí?, cruz lo que vemos internamente, o sea, lo que nos refleja esta ecuación, o sea, la ecuación del campo magnético. Listo. Esta ecuación es esencial, o sea, en esencia es la ley de la fuerza entre los dos elementos de corriente, que es análoga a la ley de Coulomb, la que a su vez expresa la fuerza de dos cargas estacionarias. Aunque esta ecuación parece un poco complicada, se basa en la ecuación principal, la que veíamos al principio, ¿sí? Bueno, es que es realmente importante que la fuerza 2 sobre la espira 2 debido al campo magnético 1 de la espira 1 se obtiene de la ecuación 1, o sea, lo único que se hace son cambiar los subíndices de 1 a 2 y de 2 a 1. Y ahí se encuentra la fuerza en cada espira. Es posible demostrar que la fuerza 2 es igual a la negación de la fuerza 1. Así pues que F1 y F2 cumplen la tercera ley de Newton, según la cual la acción y la reacción son iguales. Bueno, en este caso tendríamos que la carga por el campo eléctrico sería igual a 2 Coulomb, lo tenemos acá, 2 Coulomb, por el campo eléctrico generado en este punto, en 3 a Z. Esto nos da igual a 6 a Z Newton. O sea, a 6 Newton en la posición a Z. Listo. Entonces, para el tiempo que gasta en llegar al punto 0.0.2 es igual a 2 segundos. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, no tenemos una posición X, Y, ni Z, sino prácticamente un electrón que va hacia arriba, cuando llegue al punto 12, reemplazamos simplemente. ¿Reemplazamos qué? Pues la diferencial en Z, como lo vemos acá, la diferencial o la derivada prácticamente en ese punto respecto al tiempo sería igual a 6, que es 6, entonces UZ sería igual a 6T más C. Y como vemos acá en A y B, pues las derivadas son ceros, obviamente no hay ningún movimiento, no hay aceleración en esos puntos. Entonces, en conclusión, tendríamos que la aceleración en la unidad de Z va a ser igual a 6T, entonces Z sería igual a 3T al cuadrado más C.
Y al reemplazar, obviamente, al reemplazar diferentes, o sea, donde fueran los tiempos igual a 0, ¿sí? Ahí estamos hablando en tiempo igual a 0, pero cuando el tiempo ya vale, o sea, cuando ya es totalmente diferente y nos dicen que en esta posición, cuánto tiempo nos gasta, simplemente reemplazamos. Si z vale 12 y esto es igual a 3 sobre t al cuadrado, entonces decimos que t va a ser igual, ¿sí? T va a ser igual a 12 sobre 3, que sería 12 sobre 3 es igual a ¿cuánto? 4, ¿cierto? Y la raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Ahí tenemos nuestros 2 segundos. Para la parte C, que nos dice que la velocidad y la aceleración en el punto P, ok, la velocidad pues va a ser 6t sobre 6t en la posición A. Como ya sabemos que son 2 segundos que gasta, entonces su aceleración va a ser de 12 metros por segundo. Entonces, ya digamos en la aceleración, derivando la aceleración, tendríamos que 6z, ¿sí? La derivada, pues obviamente de la aceleración sería 6z metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para hallar la energía cinética y el campo, o prácticamente la presión o la fuerza que ejerce en ese punto, tendríamos que sería igual a la energía cinética de un medio por la masa, por la unidad de medida, o sea, en este punto, como tenemos solo 12, al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un medio de 1 kilogramo, ¿sí? Sería entonces un medio, por 12, que está en el punto 12 al cuadrado, sería 144, y la mitad de 144 son 12. Y en consecuencia nos daría